Hola, buen día, bienvenidos al curso de estadística. Vamos a comenzar estudiando el concepto básico de la estadística. La estadística la vamos a definir como la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, representación, análisis e interpretación de datos. Es lo que se le llama análisis de datos o como un apoyo dentro del método científico en el paso de experimentación, donde se estudia el método de recolección, análisis e interpretación y conclusiones, es decir, me apoya en esa parte del método científico. Esta ciencia se divide en dos grandes ramas. Una de ellas es la estadística descriptiva y otra la estadística inferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo indica, nos habla de describir las características de un conjunto de datos. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de gráficas, valores numéricos, por ejemplo, el promedio, las desviaciones, cuantiles, percentiles, o simplemente nos representa gráficamente, como vemos en la gráfica de la presentación, los datos concentrados en esta representación. Ahora lo proporcionan mediante resúmenes simples de los datos que se dispone. Entonces, esta parte de la estadística descriptiva es la estadística más básica, es la estadística base de toda la estadística. Y lo que hace esta rama de la estadística es describir información. Supongamos que tenemos un estudio donde trabajamos con 300 datos de información. Esos 300 datos de información hay que resumirlos y presentarlos de alguna manera. Entonces, esa manera muy sencilla de representarlo es mediante una gráfica o una pequeña tabla de información o valores como la media que nos está indicando cuál es el comportamiento medio que han tenido nuestros datos. Por otro lado, vamos a tener la estadística inferencial. La estadística inferencial se refiere al objetivo de describir a la población con base en la información obtenida mediante observación de relativamente pocos elementos de una población. Pero, ¿qué es una población? Vamos a definir este concepto. Una población la vamos a definir como un conjunto de elementos que comparten características en común. Por ejemplo, los estudiantes matriculados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí simplemente estamos definiendo que los estudiantes cuya característica en común tengan que son activos o están vigentes en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí son nuestra población de estudio. O, por ejemplo, los cultivos de maíz creciendo en la zona media. Entonces, todas las milpas que tienen maíz van a tener esta característica. Es la característica que los define. Entonces, esta va a ser mi población. Cuando yo estudio la totalidad de la población, cuando yo estudio la totalidad de mis elementos, lo que yo voy a tener en este caso es que estos elementos, a esta totalidad de elementos, se le va a llamar censo. Los censos, hagan de cuenta que es lo que hace el INEGI periódicamente cuando censa a una población. ¿Cuál es la característica de la población? Que viva en territorio mexicano. Esa es la característica de esa población. Entonces ellos censan a la población en general y en total y describen las características de la población con base en este censo poblacional. Sin embargo, hay situaciones en las que si yo como ingeniero o como profesionista no tengo la totalidad de datos, lo que se hace es tomar un muestreo de esos datos. ¿Qué es un muestreo? Es la elección de elementos de una población que van a formar parte de una muestra de la población. Y esta muestra es representativa de las características de la población. Lo que yo estudie en esta muestra me va a inferir cómo se comporta la población. Hagan de cuenta que es lo que hace las empresas encuestadoras cuando son periodos de elecciones. Toman una muestra de la población en edad de votar y les realizan la encuesta y con base en esa encuesta obtienen resultados o validan ciertos resultados, con lo cual infieren cuál es el comportamiento y cuál es la tendencia de los votantes en esa situación. Y a estos parámetros se les va a llamar parámetros poblacionales. Estos parámetros poblacionales o estimación de parámetros poblacionales son parámetros que van a identificar a una población. Entonces, este parámetro se infiere sobre la población. Por ejemplo, el número de espinas de un nopal o el número de semillas de una planta dada o la altura de los estudiantes en tales rangos de edad, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los parámetros de una población. Con base en esto, ya hemos definido o tenemos claro el concepto de estadística.
y las dos ramas principales de la estadística, estadística descriptiva y estadística inferencial, que nos van a indicar cuál es el comportamiento de esas dos ramas. En el siguiente video determinaremos o definiremos los tipos de datos y las escalas de medición.